Radar del Mundo. Hace varios días que no venía yo. Es verdad. La semana pasada no vine. Pero estábamos comunicados, digamos. No se notó en ese sentido porque había como un ida y vuelta. Y lo extrañamos igual, ¿eh? Sí, yo también. Pero bueno, estábamos complicados. Usted estaba complicado el miércoles. Veníamos. Claro, Venía por cuestiones laborales. ¿Cómo viene la actividad privada? Bien, por suerte bien. Mucho conflicto, poco conflicto, otro tipo de conflicto. No, mucho de todo. Un poco de todo. Un poco de todo, sí. Bien. Sí. El estudio está ahí en la cortada de la... la cortada del pasaje Beltrán, enfrente a la plaza del Correo. Bien. El pasaje Beltrán y Zapiola, justo en la esquina. Sí, exacto. Ahí está toda la familia, digamos, el estudio. Estamos todos. ¿Dónde está usted también? Mis padres y yo. Excelente, muy bien. Así que bueno, lo encuentran ahí directamente quien quiera sacarse algún problema encima, ¿no? Que algún litigio o algo, directamente lo encuentran ahí en el pasaje. Sí. A ver, nosotros le vendimos la columna, hablamos fuera de cuando usted estaba. Bolivia, Cuba, pero usted trajo otro tema. Sí. Un temón trajo, ¿no? En realidad, un tema complejo, algo que se está hablando poco. Algo de lo que no se habla, o por lo menos no sale mucho en los grandes medios, que es que ustedes sabrán que hay una iniciativa internacional humanitaria, pacífica y desarmada que va a llevar ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? A la franja de Gaza. Sí. Eso se conoce como Flotilla Global Sumud. Tiene dos componentes. Uno es por mar, una flotilla de barcos que zarparon desde Barcelona y otros puertos del Mediterráneo en abril hacia la franja de Gaza, y está compuesta por gente y activistas de distintos países del mundo. Sí. El año pasado también se hizo. El año pasado participó esta joven activista por los derechos humanos que es Greta Thunberg, de Suecia. También había tenido problemas, ¿no? Sí, claro. Muchos problemas. Claro, sí, porque... Fueron retenidos en aguas internacionales por la Marina israelí. Y bueno, después llevados a Israel y después deportados. Eso fue creo que en octubre del año pasado. Este año se hizo otra, que también hace unos días cerca de la isla griega de Creta también fueron detenidos por las fuerzas israelíes en aguas internacionales, llevados al puerto de Ashdod en Israel, y desde allí, después estuvieron detenidos y después fueron deportados a sus países. Había también integrantes argentinos que ya llegaron. Bien. Estamos hablando de la flotilla por mar, ¿no? Perfecto. Los barcos que iban con ayuda humanitaria a Gaza, porque Gaza está en una situación, como saben, de desastre humanitario, ¿no? Claro. Y encima está bloqueada, es difícil entrar y salir, en fin. Y eran dos ayudas las que llegaban, una por mar, la flotilla esta, y después había otra que le llaman flotilla terrestre, que es un convoy terrestre. Bien. Que iba, perdón. ¿Es un tren? ¿Qué es? No, son camiones, camionetas. Okay. Todo en caravana, digamos. Sí, claro. Okay. Que salió de Argelia y iba hacia el paso de Rafa, que es el paso que comunica Egipto con la franja de Gaza. Bien, ¿no? El destino final era ese. Sí. Okay. Era llevar la ayuda humanitaria hasta ahí. Bien. Ahí llegó la ayuda humanitaria de Gustavo llevando un vasito de agua. Y bueno, este convoy terrestre, al llegar a la zona de Sirte, en Libia, fue detenido, y bueno, sus integrantes permanecen
en un paradero desconocido. Hay varios, hay dos argentinos, sí, claro. Dos periodistas argentinos. Una es Paula Martínez, que es una psicóloga de General Alvear, y otro es Lucas Aguilera, un veterinario mendocino. Ambos dos son integrantes de un portal de noticias que se llama Noticias de América Latina, Nodal. Esto fue hace 4 días que fueron detenidos en un puesto de control cerca de Sirte, en Libia. Y bueno, no se sabe exactamente el paradero, no ha habido comunicación con la familia, no se sabe exactamente en qué situación están. Recordemos que la situación interna de Libia es muy compleja porque, bueno, después del derrocamiento en el 2011 de Gaddafi, Libia entró en un proceso de descomposición y de fragmentación y de guerra civil que ha llevado a que básicamente el territorio libio hoy esté dividido en dos, el oeste en manos de lo que se conoce como Gobierno de Unidad Nacional, que sería el gobierno internacionalmente reconocido, y del otro lado del este el otro gobierno encabezado por un mariscal o ex mariscal del ejército libio que se llama Khalifa Haftar, que controla el sur y el este de Libia, que es donde fueron detenidos estas personas. Y no hay comunicación diplomática porque la Argentina no tiene embajada en Libia. Uno de los pocos países que tiene embajada o representación consular en Libia es Italia. Italia la tiene por tradición, porque Libia había sido colonia italiana. Bien. Ahora la última noticia que hay sobre el paradero de estas personas es que habría ido un diplomático italiano a visitar a las personas detenidas y a pedir su liberación, pero bueno, esa liberación todavía no se ha producido. El diplomático italiano no habló específicamente de los argentinos, dijo que bueno, que como que un grupo de personas que están detenidas, privadas de la libertad y punto. No dio más. Claro, no se dieron más detalles. Preocupante, Fer, lo que está pasando. Sí. La verdad que es un tema que de a poco va teniendo una repercusión pública, bueno, más allá de que se conoció ahora que había 2 argentinos detenidos, ¿no? Secuestrados sí, o claro. retenidos. Sí, retenidos. El gobierno argentino no está haciendo nada. No movió nada todavía, ¿no? Y no. Ni un llamado, ni una comunicación. No, lo que se de conoce... hecho, creo que los familiares o amigos van a la embajada italiana en Buenos Aires, porque la Cancillería argentina, bueno, más allá de que no hay embajada argentina en Libia, pero sí, claro. Creo que podría hacer algo más, ¿no? Claro. De lo que está haciendo, pero bueno, no. Fer, bueno, ayuda humanitaria se supone que llevan alimentos, medicamentos, agua, ropa, todo lo que sea necesario para sobrevivir, por la situación en Gaza es desastrosa en términos de alimentación, hay una hambruna, en términos de agua potable, en términos de salud, es decir, de llevar incluso hasta artículos de limpieza o de higiene, porque se propagan las enfermedades en esa situación de escombros, de claro, suciedad, de que no se... Bueno, es terrible, terrible y bueno, las 2 veces que han intentado llegar
han sido detenidos. ¿Qué imaginás ahora? Bueno, no se sabe mucho. No se sabe, pero bueno, yo supongo va a empezar la presión internacional. Sí, me parece, ¿no? No solo están estos dos argentinos, hay personas de otros países que están detenidas ahí, hay de Uruguay, de Estados Unidos, de Túnez, de distintos países, porque estas son iniciativas internacionales que reúnen a gente de todo el mundo, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, como estos dos argentinos. Ha habido, ¿no?, también, dirigentes políticos que han ido, legisladores de distintos países, militantes políticos. Esto, Fer, está, no digo, está teniendo repercusión en Argentina. Ahora es un tema que venía medio, ¿no? Ahí medio solapado. Y bueno, a raíz de algunos periodistas están visibilizando, pero la noticia, nosotros la sabíamos hace unos días ya, de que estaba sucediendo esto, pero no hay repercusión mediática. Pero esto va a impactar, va a impactar porque son dos argentinos en esta ayuda humanitaria. Tendría que en algún momento que siga la protección, ¿no? Impactar. Seguro. Supongo, pero bueno. También, ha habido imágenes de, por ejemplo, de la llegada a Bilbao, al País Vasco, de los integrantes vascos de la flotilla. Y ahí se viralizaron las imágenes de cómo la policía vasca, la que llaman la Ertzaintza, es decir, la policía autonómica vasca, los molió a palos. Llegaron a los aeropuertos, hubo una pequeña discusión con la policía y a los integrantes de la flotilla. La policía los molió a palos en el mismo aeropuerto. Si ustedes lo buscan en internet pueden ver las imágenes. No termino de entender por qué, Fer. Porque son las... Pero eran, ¿qué eran? Vascos que habían ido a ayudar. Habían ido en la flotilla. Los detuvo Israel, los deportó. Llegaron al aeropuerto de Loiu en Bilbao. Y fueron reprimidos. Bajaron del avión, qué sé yo. Algún intercambio de palabras con la policía se sacó y los molieron a palo a machetazo limpio. Una locura. Están las imágenes que todo el mundo lo buscan en las redes sociales, la encuentran enseguida, que es un acto de barbarie por parte de la policía, injustificado, desproporcionado. Bueno, en fin. Mirá vos, que desató un escándalo, porque eso... Claro, me imagino. Están todas las imágenes, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, es lo que está pasando, digo, esto no termina acá, va a haber un montón de cosas que se van a conocer. Esperemos que termine bien, que sean liberados, que vuelvan a sus países, a la Argentina. Y bueno, nada más, no esperemos que eso se solucione. Seguro, totalmente. Hay conflictos, o por lo menos, hay conflictos acá en América Latina. Anticipamos algo hoy tempranito que te ibas a meter. Algunos detalles de lo que está pasando en Bolivia y lo que está pasando en Cuba. Sí, bueno, en Bolivia se han desatado una serie de muy fuertes protestas en contra del ajuste que impulsaba el gobierno, el nuevo gobierno que hace 6 meses que está en el poder, de Rodrigo Paz, que ha generado la movilización del movimiento obrero y campesino boliviano. El movimiento obrero, los mineros bolivianos, la COP, la Confederación Obrera Boliviana, tiene una larga tradición combativa. Los mineros han hecho revoluciones en Bolivia. En los años 50, por ejemplo, casi llegaron a tomar el poder, casi llegaron a disolver el ejército. Son gente muy, muy combativa. Y después el movimiento indígena campesino, que está bloqueando los accesos a La Paz. Y bueno, continúan incidentes violentos callejeros y ahora, creo que ayer el gobierno quería desplegar el ejército para restablecer el orden.
siguen los bloqueos, siguen ¿no? las protestas de la gente en la calle. ¿Todo sucede en La Paz o también hay en otras ciudades del interior de Bolivia? No, hay en otras ciudades, pero está más concentrado, en La Paz, en el Alto, que es la zona más, ¿cómo sería? Obrera y popular de Bolivia. Claro, como para entender un poco ¿no? A diferencia de... Sería el Gran Buenos Aires. Sí, algo así, es la zona más indígena, más popular. Después está el oriente boliviano, que sería más rico ¿Y dónde está también? Y más mestizo, menos indígena. El oriente es la zona oriental de Bolivia, ¿no? La zona petrolera, el oriente, como el equipo de fútbol, Oriente Petrolero. Claro. Bueno, el de Santa Cruz de la Sierra. Toma. Ahí. Claro, otra ciudad importante de Bolivia, claro. Claro, pero esa ya no es la zona montañosa, es la zona más rica, porque es más al estilo pampa húmeda, ¿no? Hay soja, petróleo, bueno. Y es la zona, por lo tanto, menos indígena, o sea, más donde la población es más mestiza. Y generalmente tiende por ser en la zona más de derecha. Claro. Para decirlo así, de Bolivia. Mirá vos, claro, donde están los empresarios, ¿no? Claro. La gente más poderosa. Claro. ¿Cómo crees que va a continuar esto? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que esperás? ¿Más represión del gobierno, me imagino? Sí, hay que ver hasta cuándo... La espalda que tienen, bueno, claro, ¿cuánto aguantan? Tiene la cuestión de que es nuevo, ¿no? Que asumió hace poco. Eso le da cierto margen de maniobra. Claro. Si no, ya se hubiera ido, ¿no? Y estuvo ahí un gobierno que ya está varios años con un desgaste, se le hubiera complicado más. Lo único que lo salva es eso, el poco tiempo en el poder. Digo, el respaldo de los gobiernos de la región, que son todos más o menos iguales, ¿no? Está Milei, bueno, Kast en Chile, en Paraguay, en Perú también son gobiernos de derecha, en Ecuador. Entonces, eso le da margen de maniobra al gobierno, pero bueno, igual hay que ver, porque la represión, pero a veces la represión echa más leña al fuego y genera una situación... Seguro. Si hay muertos o si hay, cosas así, puede quedar un estallido mayor. ¿Alguien está presionando? Digo, porque me imagino otros tiempos de esta América, de nuestra América, con otros gobiernos se hubiera hecho una especie de presión internacional entre Argentina, Brasil, algún gobierno más, ¿no? Un colombiano a lo mejor. Sí, no hay, en lo que hay es un respaldo al gobierno ya, ¿no? Los comunicados del gobierno argentino, que dicen que estas protestas son un golpe de Estado. Claro, y a su vez están tratando de ayudar a la represión. ¿no? Sí, claramente. Con esa denuncia que hubo, ¿no? Sí. De esa ayuda. Seguramente. Cuba. ¿Y Cuba qué? ¿Cuba qué estás viendo? Cuba, Cuba pidió que los países, algunos países que salgan en defensa de ellos, ¿no? Por lo menos que no haya ataque de Estados Unidos. Sí, porque Estados Unidos desplegó en el Caribe el portaaviones Nimitz, y cuando Estados Unidos despliega un portaaviones en algún lugar, suele ocurrir algo. Ok, ¿no? Claro. Si uno quiere ver qué va a hacer Estados Unidos, tiene que ver dónde están los portaaviones de Estados Unidos. No sé si van a atacar Cuba, pero están presionando fuerte. Claro. ¿No? Puede ocurrir un ataque, puede ocurrir algo similar a lo de Venezuela, una invasión total de Cuba más difícil. Tendría que desplegar, más allá de que es un país chico, una invasión, tendría que desplegar muchos soldados en tierra, y eso a Estados Unidos no le gusta, menos a Trump, que lo que hace son operaciones rápidas de poder aéreo, naval, más que invasiones. Claro. Pero bueno, sigue el ahogo y la presión a Cuba está.
no sé también cuánta resistencia tienen los cubanos en caso de algún ataque estadounidense. Me da la sensación, yo no lo sé, que un poco más de resistencia que los venezolanos van a poner. No porque tengan más poder militar, sino quizás porque tengan más compromiso. Claro, político. Claro. Porque los que resistieron al ataque estadounidense en Venezuela fueron soldados cubanos. Claro. Lo que eran la guardia de Maduro. El primer momento fue la resistencia de esa guardia cubana. Sí. Bueno, Cuba tiene viene aguantando el bloqueo estadounidense desde hace 64 años, así que... ¿Y eso qué implica? ¿Que haya qué? No, me parece que es una población que está acostumbrada a aguantar, bien, a resistir situaciones muy difíciles que ahora se han agravado porque el bloqueo se ha hecho más fuerte, pero me da esa sensación. Yo no es nada científico lo que estoy diciendo, pero son percepciones. Sí, ¿no? pero es lo que hay ahora, digo. Pero son bueno, movimientos de ajedrez. Cuba ha enviado, recuerdo, ha enviado tropas en su momento a Angola a luchar contra la invasión sudafricana a Angola, ¿no? La invasión de la Sudáfrica del apartheid, ¿no? En Angola, y ganaron. Los angoleños con la ayuda cubana. Ayuda cubana, estoy hablando de los años 80. Sí, ¿y eso cubana y soviética. ¿Cómo juega eso? Ah, bueno. No, me refiero a que Cuba tiene cierta tradición militar, ha tenido alguna experiencia bélica, a diferencia de Venezuela, que no tuvo ninguna, que las Fuerzas Armadas venezolanas no tuvieron menos actividad bélica que las Fuerzas Armadas argentinas, que pelearon en las Malvinas, pero los venezolanos nunca habían tenido acciones militares. Los cubanos sí, me refiero ahí en Angola, me refiero en repeler el intento de invasión que hubo organizada por Estados Unidos en Bahía de Cochinos en los años 60. Enviaron también tropas en su momento a Etiopía en los años 70 y 80 a colaborar con el gobierno socialista que en ese momento estaba en Etiopía, en una guerra que había con Somalia. Bueno, tienen cierta expertise militar. No es casual que lo único que hayan resistido al secuestro de Maduro fueron cubanos. Claro. Entonces pienso que por ahí es gente que va a aguantar más que Venezuela. Totalmente. No lo sé, pero una posibilidad, claro. Bueno, acá estamos con Fernando Mon haciendo un panorama de lo que está sucediendo en el mundo entero. Fer, ¿te queda algo más? ¿Te queda tenemos que poner el ojo en algún otro lado? Ucrania. Seguir ahí, ¿no? Porque Ucrania Rusia ya anunció que va a bombardear fuerte Kiev. Ya lo hizo la semana pasada, lo van a hacer de vuelta. Ufa. Se está escalando y se está acercando peligrosamente la situación a una guerra en Europa. Ufa, me dejas más preocupado todavía. Si arrancamos preocupados, esto se sigue complicando. Sí, se va escalando. Otra cosa más. A Rusia, ¿no?, le van cerrando los caminos y no le queda más que escalar. Mirá. Es decir, aumentar la... ¿Por qué tiene que atacar Rusia? En dos líneas, Fer. ¿Por qué? Porque... Se siente acorralado por lo que dijiste. Sí, porque todas las líneas rojas que fue marcando Rusia y que le fue diciendo a los países de la OTAN que no hagan, los países de la OTAN las fueron traspasando una a una. Okay. A tal punto que últimamente se han lanzado drones contra Rusia desde países de la OTAN, desde los países bálticos, Letonia. El gobierno alemán es el que más está ayudando a Ucrania y ya empieza a producir armas conjuntamente con los ucranianos. Se bombardea las refinerías de petróleo rusas.
hace unos días hubo no va a ser. Rusia va a ir aumentando hasta que llegue el momento. Bueno, es lo que se viene, ¿no? Dicho de manera Total. criolla. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Sí. Le mandamos un saludo grande. Gracias. Gracias a usted.